Hola chicos, vamos a analizar un poquito el tema 5, que es el que corresponde a la GTA de septiembre. El tema 5 que tienen ustedes en su cuaderno de trabajo se divide en tres áreas acerca del movimiento. Entonces vamos a hacer 3 videos para que no se aburran. Tenemos tres cosas que analizar en el tema 5. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme, el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y por último la caída libre, que es básicamente el mismo acelerado pero analizado en otro tipo de problemas. Entonces vamos a hacerlo en 3 etapas. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya yo les había explicado el tema y ya había dejado unos ejercicios básicos de cómo se determinaba la distancia, la rapidez y el tiempo. Sin embargo, vamos a repasar todo nuevamente, desde los conceptos más sencillos, que es lo que se ve en séptimo año, pero vamos a verlo básicamente lo que más importa. También este tema lo habíamos analizado en clase presencial, pero sí es bueno que repasemos todo. Bueno, cuando nosotros hablamos de movimiento, ¿verdad? Visto desde el punto de vista de la mecánica, que la mecánica es una de las ciencias más antiguas y que estudia cómo se mueven los cuerpos, nosotros podemos ver que desde la mecánica que se le llama cinemática, ¿verdad? Que es la que analiza esto, se ven las causas del movimiento y cómo actúa. Si bien es cierto, esto no es un análisis muy profundo porque no se pueden considerar todas las variables que implica el movimiento. Eso lo tenemos claro, sería demasiado complejo. Cuando ustedes vean fórmulas de movimiento, les explicaba el otro día que es como que si se estuviese moviendo una partícula en medio del vacío o en el vacío, o sea, no se toma en cuenta la fricción, no se toma en cuenta nada de eso, ¿verdad? Entonces son cosas muy básicas, pero sí, por lo menos debemos dentro de eso tan básico poder describir los tipos de movimiento. Entonces, ¿qué es en sí el movimiento? Es un cambio de posición, ¿verdad? De ese cuerpo de un punto respecto al otro. Entonces, cuando nosotros analizamos ese movimiento, hay unas cosas muy sencillas que tenemos que recordar. Bueno, primero, nosotros ahorita estamos hablando de movimiento rectilíneo, pero no existe solo el movimiento rectilíneo, ¿verdad? Está el tipo de movimiento que es rectilíneo o el que es curvilíneo, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de rectilíneo, bueno, digamos que eso está recto. Vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. O sea, rectilíneo, puede ser rectilíneo para allá o rectilíneo de esa forma, o pueden ser curvilíneos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tiro una piedra, esos son movimientos curvilíneos o circular, por ejemplo. Vamos a repasar lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Vamos a recordar algunos conceptos básicos acerca del movimiento, ¿verdad? Si ustedes quieren recordar la clase anterior, está en el video atrás de este, ¿verdad? Para que repasen un poquito lo que vimos esa vez. Es básicamente lo mismo, pero aquí vamos a resolver algunos problemas extra. Entonces, tenemos que recordar lo que es la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Vamos a verlo así. Cuando yo hablo de distancia, vamos a suponer que aquí está una mosca, ¿verdad? Aquí hay un poco de basura. Y aquí hay una mosca. Entonces la mosca, después de posarse sobre la basura, vuela, ¿verdad? Con su va y se para sobre un plato que estaba ahí destapado. Entonces viene la mosca y se para ahí. La mosca estaba acá en el punto A y se mueve hacia el punto B. Todas esas curvas y todo eso que dio la mosca es la distancia que ella recorrió, ¿verdad? En total.
Pero cuando yo hablo de desplazamiento, ¿cuál es la diferencia? Vamos a tratar de hacerlo aquí otra vez. Aquí está la mosca en el punto A. La mosca hizo esto y llegó al punto B y llegó hasta aquí. El desplazamiento sería esto: trazar la línea recta más corta que hay desde el punto A hasta el punto B. Ese es el desplazamiento. Entonces, esto es un escalar y esto es un vector que describe el movimiento del punto A al punto B de maneras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que yo les decía el otro día que cuando yo hablo de rapidez y hablo de velocidad, son dos cosas distintas, pero solo desde el punto de vista que si yo lo veo como un vector o como un escalar. La rapidez es un escalar, que sería la distancia dividido entre el tiempo. La velocidad desde el punto de vista matemático les va a salir la misma cosa, o sea, si nosotros usamos los mismos números, pero es desde el punto de vista físico el desplazamiento, o sea, el tirar la línea de un punto al otro de línea recta, dividido entre el tiempo. Es importante entender, ¿verdad?, que la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Recuerden que cuando nosotros hablamos de vectores es indispensable el uso de la dirección. Por eso era que en los vectores se indicaba, recuerdan que ya hicimos una GTA sobre eso, que se indicaba si iba para la derecha, para la izquierda, para el norte, para el sur, ¿verdad? Esa era una de las diferencias entre un vector y un escalar, para que les quede claro esto. Cuando ustedes vean en un problema que les dicen la dirección o que les hablan de un recorrido, ya sea que va en línea recta o no, o sea, ustedes tienen que prestar atención de eso, y ahorita con los ejemplos les voy a explicar más claramente. Otra cosa que debemos tener claro para el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme es que no hay aceleración, o sea, no decimos, ay, primero iba a 25 kilómetros por hora, pero aceleró a tanto. No, eso no se utiliza en el movimiento rectilíneo uniforme, por eso se llama uniforme, o sea, sin aceleración. Esto es lo más simple que hay y son las formulitas esas sencillas que vimos el otro día. Okay, entonces veámoslo así. Para nosotros tener lógica en la realización de nuestros ejercicios, tenemos que tener algo claro. Si nosotros hablamos de tiempo, ¿qué unidades de medida usamos nosotros para medir el tiempo? O sea, hay que usar la lógica, porque a veces fallar en esto, no sé, yo siento como que no prestamos en lo absoluto atención. O sea, ¿qué utilizamos? La hora, minutos, ¿cierto o no? Y segundos. Obviamente que si yo les digo, ¿a qué distancia viven ustedes del colegio? Ah, yo vivo ahí a los 200 segundos. No, no me van a decir eso, ¿verdad? Me van a decir a los 200 metros. Los segundos se utilizan para el tiempo. Pero si nosotros vamos a hablar de distancias o desplazamientos, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? Utilizamos metro, utilizamos el kilómetro, ¿verdad? La hora, minutos, segundos. Acá utilizaríamos metros o utilizaríamos kilómetros. Y si nosotros vamos a hablar de rapidez o velocidad, ¿qué utilizamos? Metro por segundo, kilómetro por hora, ¿verdad? No vamos a utilizar horas. ¿A qué rapidez va usted? A 40 horas, no, ¿verdad? Entonces debemos tener coherencia
con las unidades de medida. Entonces, si usted ve que algo se lo dan en kilómetros por hora, ya usted tiene que saber que eso es una rapidez, ¿verdad? El problema no le tiene que decir, o que va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. No, a usted el problema puede decirle, el objeto se mueve a 80 kilómetros por hora. Usted ya tiene que saber que es una velocidad solo con ver la unidad de medida. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, que el problema no necesariamente les va a decir que se trata de tiempo, se trata de distancia o se trata de rapidez o velocidad. Entonces, el tiempo no lo tenemos que clasificar como escalar o como vector. Ustedes vieron que solo hicimos la diferencia entre distancia y rapidez, o bien desplazamiento y velocidad. Que si está escrito de esa manera son vectores y si está escrito de esta manera son escalares. Ok, vamos entonces a ver qué fórmula es la que hemos estado utilizando para el movimiento rectilíneo. Bueno, acá lo que nosotros más utilizamos o que se usa en la escuela es hacerles un triangulito y vamos a colocar acá. Solo se utilizan tres variables. La distancia, ¿verdad?, es igual a la rapidez entre el tiempo. Y exactamente lo mismo es si lo trabajamos como un vector. Nada más que aquí no es distancia, es desplazamiento y aquí es velocidad. El tiempo se deja igual. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Para qué usamos ese triangulito? Cuando las cosas quedan a la par, se multiplican y si queda una arriba de la otra se divide. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren calcular la rapidez. Rapidez es igual, entonces vemos estas dos. Como una está arriba de la otra, las colocamos así como están, distancia dividido tiempo. Así de sencillo. Vamos a suponer que yo quiero calcular la distancia. Entonces, distancia sería igual, ¿cómo quedan los otros? Quedan a la par, quedan multiplicando velocidad por tiempo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el tiempo? Aquí, perdón, no es velocidad, ahí es rapidez. El tiempo sería igual, ¿cómo quedan? Queda la D arriba y la V abajo. Distancia entre rapidez. Entonces recuerden que aquí este se llama rapidez y acá se llama distancia. El otro se usa exactamente igual, solo que aquí se llama velocidad, es igual a desplazamiento entre tiempo, desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, es lo mismo solo que con la flechita, y tiempo es igual a desplazamiento dividido velocidad. Como pueden ver aquí solo se hacen dos cosas, o se divide o se multiplica. Yo ya les había dejado una práctica con un montón de ejercicios donde solo hacían una cosa o la otra, o dividían o multiplicaban. Aquí solo hay tres cosas que les pueden pedir, cualquiera de esas tres variables. Les piden una y les tienen que dar las otras dos, entonces ustedes solo tienen que fijarse si dividen o multiplican. Bueno, creo que de esto ya ustedes tuvieron un montón de ejercicios. ¿Se acuerdan que les dije que no era una GTA, pero que se los dejaba para que practicaran y para que cuando ya tuviéramos que hacer los ejercicios formales no tuviéramos problema con saber si solo es una división o solo es una multiplicación? Esto no tiene nada de complejo. Lo único es que recuerden que cuando tiene la flechita, o sea que es un vector, aquí se llama velocidad y acá se llama desplazamiento. Recuerden la diferencia con la mosca, ¿verdad? Esa diferencia deben recordar. Por ahí, después de donde a ustedes les explican lo que es el desplazamiento,
les preguntan cosillas. Por ejemplo, ahí hay un cuadrito donde dice que para cada situación anote la distancia. Voy a ponerles un ejemplo aquí para que vean qué sencillo es. Y el desplazamiento. Dice el primero, vamos a hacerlo acá. Un niño camina 250 metros al sur y 600 metros al norte. ¿Cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento? Entonces, así de sencillo. Si un niño caminó 250 metros al sur, entonces vamos a hacer que el niño estaba aquí en el punto A y caminó 250 metros al sur, o sea, ahí para abajo, y luego 600 al norte. O sea que se devolvió. Entonces, realmente hasta llegar aquí al punto B. Cuando yo hablo de distancia, hablo del total que él caminó, como todo el recorrido de la mosca, ¿verdad? 600 más 250, 850 metros, o sea, el total que él caminó. Pero el desplazamiento es cuánto él se movió efectivamente, o sea, desde A hasta B, o sea, realmente cuánto se movió, porque esa vuelta ahí fue por gusto, caminó para abajo para volver a subir, ¿verdad? Entonces, el movimiento que se haga en vano, o sea, que no sea el mínimo, eso lo vamos a eliminar. Entonces, si esos 250 metros yo lo quito de los 600, realmente lo que el niño se desplazó fueron 350 metros. Entonces, ese es el desplazamiento. Y ahí les ponen otros ejemplos similares para que ustedes los revisen, los analicen y recuerden que en la clase presencial siempre vamos a poder solventar eso. Ya ustedes tienen un horario solo para ustedes para ir a la clase presencial a que ustedes aclaren sus dudas. ¿De acuerdo? En esa misma página nos dice que pongamos ejemplos de la vida cotidiana según el movimiento. Entonces, por ejemplo, el movimiento circular. ¿Qué hace un movimiento circular? Y, por ejemplo, un perro cuando se va a echar. Como ustedes quieran, ¿verdad? Un ejemplo de la vida cotidiana. Y ahí luego les piden otros ejemplos. Está muy sencillo porque este tema ya nosotros lo habíamos visto. Sin embargo, antes de ver el movimiento acelerado, es importante que repasemos. Vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, ahí ustedes tienen una serie de ejemplos. Y luego vienen los ejercicios. Tenemos unos que son de marque con X y otros de que ustedes resuelvan ahí. Yo les voy a hacer algunos para que ustedes intenten resolver los otros y los demás los vamos a analizar en clase o en la clase presencial, o bien que ustedes hagan la consulta en su clase virtual. Porque recuerden que esta clase que les preparo acá es para las personas que no asisten ni a una ni a la otra, ¿verdad? Para ayudarles. Igualmente en la virtual ustedes pueden hacer sus consultas. Dice el primer ejercicio: la distancia en metros, ahí dice que en metros, que recorre un móvil que viaja a 18 metros por segundo en 2,7 segundos es. Ok, ahí ya nos están preguntando cuál es la distancia, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia? Evidentemente, esto que nos están dando acá es la rapidez, porque está en metros por segundo. Entonces, la rapidez es de 18 metros por segundo y obviamente esto de acá es tiempo, son 2,7 segundos. Entonces, el tiempo es 2,7 segundos. Como les decía, ustedes siempre tienen dos datos que están completos, que aquí serían la rapidez y el tiempo, y nos preguntan la distancia. Entonces, ¿qué dice nuestro triángulo?
Si nosotros queremos calcular la distancia, entonces vamos a multiplicar velocidad por tiempo, ¿verdad que sí? Porque están acá. Entonces, la velocidad que tenemos nosotros acá es de 18 metros por segundo y lo vamos a multiplicar por 2,7 segundos. Esto es una S de segundos, no es un 5. Vean que segundo con segundo lo vamos a eliminar. Entonces procedemos a hacer la multiplicación. Si ustedes tienen alguna duda del por qué se multiplica o por qué se divide, por favor devuélvanse a la clase anterior y hacen los ejercicios que yo les indico ahí, ¿verdad? Que hicimos bastantes. Entonces al multiplicar acá nos va a dar 48,6. 48,6 ¿qué? Metros. Vean que fue el único que nos quedó sin eliminar. Obviamente si es una distancia, entonces va a dar en metros, no va a ser una distancia en segundos, ¿verdad? Ok, ahí ustedes tienen para marcar con un chequecillo. Tienen varias alternativas, ahí está 6,7, 50,4, 48,6 y 23,5, ¿verdad? Para que hagan el cheque. Ese es el primero. Ok, luego 1, 2, 3, 4. El número 5, ahí no están numerados, pero es el problemita 5. Entonces, les dejo los otros para que ustedes los hagan, ¿verdad? Dice, el desplazamiento en metros de un cuerpo que viaja al este. Ok, ya solo con esto, si me están diciendo que al este, ya estamos hablando de un vector, porque nos está dando una dirección. Ya sabemos que nos está preguntando también con solo ir desplazamiento en lugar de distancia. Ya sabemos que es vector, por eso hay que hacerle la flechita. Entonces no sabemos cuál es el desplazamiento, eso es lo que me están preguntando. Y viaja a 8 metros por segundo, o sea, nos están dando una velocidad. ¿Cómo sé yo que es una velocidad? Y porque está en metros por segundo. Durante 15 segundos, o sea, el tiempo es igual a 15 segundos. Cuidado, le van a hacer flechita al tiempo, el tiempo no es un vector. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es el mismo triangulillo. Acá nos están pidiendo, nada más que esto lleva flecha, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Nos están preguntando el desplazamiento. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar estos dos datos porque están sobre la misma línea. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula? El desplazamiento es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Es exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces acá, desplazamiento es igual a 8 metros por segundo por 15 segundos. Vean que acá igual segundos con segundos lo eliminamos. Y simplemente hacemos ahí la multiplicación. 8 por 15, 120. Recuerden que ustedes no pueden poner el número así pelado, 120, porque 120 ¿qué? Chayotes o qué, ¿verdad? 120 metros. Como es un vector, hay que indicar hacia dónde, ¿verdad? Aquí dice que viajaba hacia el este, o sea, hacia allá.
Entonces serían 120 metros al este. Como ustedes pueden ver en sus alternativas, primero dice 120 y después 0, y después dice 120 al este. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque al ser un vector, entonces hay que buscar el que tenga la dirección. ¿Ven qué sencillo? Vamos a ver este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 7, el que está hasta abajo en la página. Dice, la distancia recorrida por una moto. Nuevamente, pero acá es distancia, o sea, no es un vector. Eso es lo que nos están preguntando. Que viaja a 15 metros por segundo, o sea, la rapidez es de 15 metros por segundo y el tiempo es de 0,05 horas. Bueno, aquí nuevamente nos está preguntando la distancia. Hacemos lo mismo, o sea, nos preguntan por la distancia, entonces acá multiplicamos y los 10 acá se dividen. Hacemos exactamente lo mismo, pero acá, ¿yo por qué elegí este problema? Porque tiene una situación. Ustedes pueden ver que acá la unidad de medida está en metros por segundo y aquí está en horas. El tiempo. Nosotros no podemos revolver peras con chayotes. Si arriba está en metro por segundo, el tiempo también tiene que estar en segundos, porque si no, después no vamos a poder hacer eliminación. Entonces, antes de aplicar nuestra sencilla formulita, que sería que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo, que es la que hemos estado haciendo, primero tengo que pasar esas 0,05 horas, las tengo que pasar a segundos. Por dicha, este año vimos conversiones, ¿verdad? Recuerden que una hora son 3.600 segundos. Entonces, aquí eliminamos hora con hora y solo multiplicamos 0,05 por 3.600. Que nos daría 180 segundos. Entonces acá el tiempo, en lugar de colocarlo en horas, lo vamos a colocar en segundos. Si se les olvidó cómo se hacen las conversiones, pues regresen al tema de conversiones que está grabado. Ahora bien, ahora ya como todo está en orden, vamos a aplicar la fórmula. Dice que la distancia es igual a la rapidez, o sea, 15 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que son 180 segundos. Vean que acá yo elimino segundos con segundos. Si eso estuviera en horas, yo no podría eliminar nada. Esa es la idea. Y que eso me quede en metros, que es la unidad de medida de la distancia. Entonces solo vamos a multiplicar 15 por 180, que serían 2.700 metros. Pero como ustedes pueden ver ahí, en sus respuestas no está así, está como notación científica. Entonces recuerden cómo es la notación científica. Colocamos como un número que sea menor que 10, 2,7 por 10 y vea cuánto corrimos la coma, 1, 2, 3, ¿verdad? 2,7 por 10 a la 3 metros. Y esa sería nuestra respuesta. Ahí está para que marque.
Ok, ahora vamos a hacer de los otros, de los que no son de los que no son de marcar con X. Vamos a hacer uno aquí que está con notación científica, porque yo sé que son los que les cuestan un poquillo más, entonces no tiene sentido que haga los fáciles, ¿verdad? Vamos a hacer los difíciles. Dice, la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Ok, vamos a hacerlo aquí. La distancia es de 150 millones. O sea, vamos a escribir aquí, 150 millones sería así. Ahí está con letras, pero para no escribir ese número tan grande, sería 150 por 10 a la 6, porque ve, aquí esto es 10 a la 6. Por 10 a la 6 kilómetros. Ese 10 a la 6 lo que me sustituye es la palabra millones. ¿De acuerdo? Entonces, 150 por 10 a la 6 kilómetros. Ahora dice que la luz viaja a una velocidad, ahí no dice velocidad, rapidez, perdón, pero por la unidad de medida que es metro por segundo, ya sé que están hablando de una rapidez. Esa rapidez es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Nos pregunta cuántos minutos, o sea, nos está preguntando el tiempo en minutos. ¿Cuántos minutos tarda un rayo de luz en llegar a la Tierra? Bueno, aquí hay dos cosas. Analicemos esas unidades de medida. Vean que aquí está en kilómetros y aquí está en metros. Empezando por ahí, ni intento hacer la operación, porque no puedo hacerla si las unidades están diferentes. Entonces vamos a convertir, vamos a hacer las conversiones aquí a un ladito. Vamos a convertir esos kilómetros a metros. Para convertir kilómetros a metros simplemente multiplicamos por 1000, pero como ahí está en notación científica, vamos a hacerlo así. Ahí está 150 por 10 a la 6 kilómetros, ¿verdad? Y sabemos que 1 kilómetro son 10 a la 3 metros. Entonces eliminamos kilómetro con kilómetro y eso nos queda 150 por 10 a la 9 metros. ¿Por qué por 10 a la 9? Recuerden que en matemáticas ustedes les enseñaron que cuando yo tengo bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Por eso ahí estoy sumando ese 6 con ese 3. Entonces, esa distancia en metros quedaría 150 por 10 a la 9 metros. Ahora sí, ya como tengo metros y metros, ya puedo proceder. Vamos a recordar nuestras formulillas, que siempre es lo mismo. Ahorita nos están preguntando el tiempo. Entonces, el tiempo sería, como pueden ver acá, distancia dividido rapidez. O sea que el tiempo sería 150 por 10 a la 9 metros dividido 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, como pueden ver, aquí elimino metro con metro y me queda solo segundo. Entonces, 150 dividido entre 3 me queda 50. Y 10 a la 9 dividido 10 a la 8, recuerden que conservamos la base y restamos los exponentes. O sea, 9 menos 8, 1. Ese 1 no es necesario escribir, ¿verdad? Solo para que recuerden que viene de una resta. Entonces, 50 por 10 a la 1 es 500 segundos.
Pero ahí no está así nomás. Nos están preguntando cuántos minutos tarda, no cuántos segundos. Entonces hay que hacer la conversión. 500 segundos. Recordemos cómo se convierte eso. 500 segundos por un minuto tiene 60 segundos. ¿Por qué el minuto? Porque estoy convirtiendo a minutos. Eliminamos segundos con segundos. Entonces, 500 dividido 60 nos da aproximadamente 8,3 minutos. Y esa sería la respuesta. O sea que el rayo de luz llegaría en un poco más de 8 minutos. Este problemilla abarca realmente algo muy sencillo, que es movimiento rectilíneo, que solamente era una división. Pero ¿por qué lo ven largo? Porque todo problema de física que haya que hacer va a implicar hacer alguna conversión. No podemos ignorar las conversiones, ni tampoco podemos ignorar u olvidar la notación científica, que en cualquier asunto de física o de química va a aparecer la notación científica, ¿verdad? Entonces ese sería el problema. Recuerden que si les queda alguna duda, siempre estamos ahí dentro del horario que respecta. O sea, ustedes asisten a su clase presencial o asisten a su clase virtual y hacen las consultas antes de entregar la GTA, ¿verdad? No es que cuando ya se terminó el semestre y van a hacer la estrategia, dicen que nunca comprendieron nada, sino que vamos tema por tema. Por favor, aclaren sus dudas. Intenten, ¿verdad? Intenten trabajar el problema, y una vez que yo vea que lo han intentado y si en algo tienen un error, ¿verdad? Para eso estamos, para resolverles sus dudas. El último, que está en la última página de lo que vamos a hacer por ahora, porque el tema 5 les recuerdo que lo vamos a dividir en 3 partes. El último problema dice: una mujer trota del extremo A al extremo B de una pista, y aparece este dibujito. Aquí está B, aquí está C y aquí está A. Y aparece aquí esto. Aquí dice que hay 200 metros. Bueno, yo lo hice como a la mitad. Vamos a borrarlo para que no se confunda. Es como aquí se, más o menos. Y aquí dice que hay 100 metros. Entonces, visto así, dice que ella trota, la señora está aquí, de A hasta B, o sea, desde acá, desde A hasta B, dice que trota en 2,5 minutos, o sea, se va hacia allá. Pero dice que luego se regresa hasta C acá en 1 minuto más. Que determinemos la rapidez y velocidad media. Cuando ustedes vean la palabra media, lo que implica es que vamos a utilizar la distancia total, ¿verdad? Vamos a utilizar la distancia total para calcular la rapidez y el desplazamiento para calcular la velocidad. Entonces, recuerden que la distancia es todo lo que ella recorrió. O sea, ella recorrió de A hasta B
recorrió 300 metros y luego se devolvió hasta llegar a C, son otros 100 metros más, ¿verdad? Entonces, la distancia total que ella recorrió fueron 400 metros, ¿cierto? Pero el desplazamiento es diferente, porque si ella se fue hasta B y luego se devolvió hasta C, lo que ella se desplazó realmente fueron 200 metros, porque lo que se devuelve no se cuenta, ¿verdad? Entonces el desplazamiento realmente fue de 200 metros, o sea, solo de A hasta C. Recuerden que es la línea recta más corta, o sea, que hay desde el punto inicial hasta el punto final. Porque ella, para hacerlo aquí a un ladito, ella hizo esto. Aquí está A, se vino hasta B y se devolvió hasta C. Todo eso es la distancia, pero lo que ella se desplazó fue realmente desde A hasta C, fue esto nada más. Entonces el desplazamiento son 200 metros. Ahora, el tiempo que ella invirtió, se utiliza el tiempo total, que son 3,5 minutos. No importa en cuál de los dos casos sea. Ahora, el asunto acá es que la velocidad está en metros por segundo, no en metros por minuto. Entonces, esos minutos los vamos a pasar a segundos. Entonces, vamos a hacer la conversión. Nosotros no podemos ignorar cómo se convierte. 3,5 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplicamos, simplemente vamos a multiplicar 3,5 por 60, que eso serían 210 segundos. Esta es la conversión. ¿Por qué nos quedan segundos? Porque eliminamos minuto con minuto y entonces solo nos quedan los segundos. Esos segundos. Entonces acá el tiempo, en lugar de colocarlo en minutos, vamos a colocar acá 210 segundos. 210 segundos. Ok, nos están pidiendo la rapidez y la velocidad. En ambos casos, si yo uso acá, ¿verdad? Rapidez es distancia dividido tiempo. Entonces aquí sería 400 metros dividido 210 segundos. $400 dividido 210 da aproximadamente 1,9 metros por segundo. Esa es la rapidez media. ¿Por qué se llama media? Porque estamos usando el tiempo total. Ahora, para la velocidad es la mismo acá, solo que esto lleva flecha. Entonces, igualmente es el desplazamiento entre el tiempo, pero recuerden que el desplazamiento no es lo mismo que la distancia. El desplazamiento eran 200 metros y eso dividido en 210 segundos. Yo insisto en decirles segundos ahí porque ¿saben cómo me doy cuenta yo cuando alguien copió la tarea de otra persona? Porque en lugar de segundos siempre escriben un 5 y yo les pregunto qué es y me dicen que un 5, siempre, que no tienen idea. Entonces, 200 dividido 210 nos da 0,95 metros por segundo. Esa es la diferencia entre la rapidez media y la velocidad media.
Vean que es diferente. Es casi el doble una que la otra. Entonces, de manera que así estaríamos haciendo el último. Ustedes tienen que hacer los que están en medio. Les recomiendo que trabajen. Primero, si necesitan práctica, chicos, regrésense al video donde practicamos solo a aplicar fórmula, para que practiquen bien y luego repasan esta materia. Entonces recuerden que estamos para servirles, que no se queden con las dudas, para que puedan aprender bastante física. Igualmente, si tienen alguna duda o no recuerdan las conversiones, también tienen todo eso grabado. Entonces, un gusto saludarlos y nos vemos en la clase.